En el creciente uso de la inteligencia artificial, hemos visto un interés en la filosofía de la ética, de la moral al uso de la tecnología y también un interés político en ver hasta qué punto es adecuado y permitido llegar a editar un video con inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con el fenómeno religioso? ¿Qué opinión tienen los cristianos, los budistas, los jesuitas, los católicos, los judíos, los Vaishnavas, los hinduistas o el baísmo? ¿Qué opinión tienen sobre el uso de la tecnología? ¿Es tal vez una opinión optimista? ¿Es tal vez negativa? ¿Se ven afectados, beneficiados? ¿Qué sucede? En cuanto a la política, vemos que se han inclinado bastante al conflicto religioso y geopolítico que pasa en Medio Oriente, un tema bastante extenso en el que vemos que el Hamas se ha apoderado de los medios e invirtiendo bastante dinero para desinformar. Todos los medios de la desinformación han dejado de preguntar a la gente de la calle, a la gente, en este caso de Tel Aviv, de Hebrón, de, de Gaza, de qué opinión tienen sobre el conflicto. Y pues vemos repercusiones en la sociedad de una falta de un pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando tachan a los judíos de sionistas, cuando no todos los judíos son sionistas y no todo lo del sionismo es malo. Entonces vemos ya problemáticas. Pero ¿qué pasa hablando directamente de lo religioso? ¿Qué sucede? Por una parte, no puedo hablar, por ejemplo, desde un aspecto de autoridad en cuanto a los cristianos, puesto que no tengo un estudio antropológico en el que diga, vea, hicimos un estudio sociológico en modo censo, en el que vimos que de 100 judíos, perdón, de cada 100 cristianos tienen esta opinión, otros tienen esta, es complejo. Al no tener un estudio sociológico de lo que está sucediendo en cuanto al uso de la inteligencia artificial, me tengo que basar, uno, en el conocimiento teológico que tengo en cuanto a la religión cristiana, y por otra parte, a mi experiencia personal hablando con cristianos sobre el tema de la inteligencia artificial. Por una parte, en la teología cristiana vemos que en el libro de Apocalipsis se habla del número de la bestia y un sentido de un futuro muy pesimista. Y esto se ve reflejado en los cristianos. Por ejemplo, en el sentido de que ellos dicen, los que me he encontrado, los que he podido hablar para hacerles las preguntas, ellos dicen que si salen a la calle, una cámara, por ejemplo, con inteligencia artificial puede detectar su rostro y no solamente grabarte, sino identificarte. Y decir, bueno, esta persona ha sido espiada por la inteligencia artificial, por así decirlo, y saben el algoritmo de sus gustos. Por ejemplo, lo que usted compra o vende por internet, las cosas que suele visitar por internet, y eso tendría un poder incluso político. Por ejemplo, en el discurso de un político que tenga datos sobre la inteligencia artificial, podría llegar a dar un discurso bastante elocuente que podrían llegar a personas como aquel cristiano que me comenta que se siente, por así decirlo, vigilado, puesto que la inteligencia artificial, el Internet en general, tiene bastante información sobre la persona, desde fotos, gustos, compras de viajes, y podrían saber más o menos sus intereses políticos y luego, entre comillas, manipularte por medio del discurso. Entonces veo una opinión bastante negativa. En cuanto al Islam, no podría hablar bastante, puesto que los musulmanes son muy reacios a la conversación interreligiosa. Y no es una idea mía, es algo que se puede explorar a través de la historia. Y podemos ver que en efecto el musulmán es muy reacio al diálogo interreligioso. Muy reacio. Si hablamos de un musulmán reformista, lo cual sería bastante, de hecho el término no es común, podríamos decir que sí, que
podríamos hablar de inteligencia artificial, puesto que no se opone al Corán. Y eso lo digo obviamente en base a que conozco el Corán. Siempre y cuando no se interponga en la oración y en el estudio del Corán, no veo por qué un musulmán se oponga al uso de la inteligencia artificial, del uso de la tecnología de los videojuegos, de las películas y todo este tipo de cosas. Ya eso es más del Islam ortodoxo, se podría decir, o supremamente radical. Por ejemplo, vemos musulmanes que se oponen al uso de la tecnología del celular, al uso del WhatsApp, pero son muy amigos de la inteligencia militar. Suena algo chistoso y muy crítico, pero es una realidad tristemente. Bueno, en cuanto al judaísmo, el judaísmo siempre ha tenido una opinión bastante optimista sobre lo que llega al mundo. Por ejemplo, el cristianismo. Los judíos ven el cristianismo como una manera en que Dios propaga el conocimiento de que existe una Torá, de que existen los 5 libros de Moisés. Entonces ven que Dios permitió que el cristianismo surgiera para que la Torá se diera a conocer en el mundo. No es el mejor medio, incluso los sabios dicen, no, lo mejor era que actuáramos tan bien y tan bien que Dios hubiera utilizado un medio más puro. Pero no quita que es una realidad este pensamiento. De hecho, Maimónides es uno de los que opinan que Dios utilizó el cristianismo para llegarle a la gente. El rabino Cook también fue uno de ellos. Grandes pensadores del judaísmo. Ahora, si vamos al pensamiento jasídico, que es parte del judaísmo más místico, por así decirlo, vemos un optimismo más grande aún. Por ejemplo, el séptimo Rebbe de Chabad enseñaba a sus alumnos a ver redención en el medio de la diáspora, lo que llaman una Gedulá en el Galut, una luz en medio de la diáspora. Y ese pensamiento se volvió muy social. Es decir, la sociedad entera comenzó a ver las cosas con más optimismo. Como vea, todo lo que está pasando es para bien y esto y aquello que está sucediendo en la comunidad judía es para un bien mayor. Entonces el Rebbe de Chabad es una de esas voces que nos demuestra a ver todo para bien, a ver la tecnología para bien, ver la comunicación por medio de aviones, de trenes, de una manera muy buena, porque es una manera en que la gente se puede comunicar. Si vamos a los inicios del judaísmo hasídico, encontramos con el Baal Shem Tov, quien sería el fundador del movimiento hasídico. Y él ya trae estos pensamientos al preguntarse a sí mismo y a enseñarle a la gente a hacer lo mismo y decir, por ejemplo, la angustia, la tristeza, la depresión que estoy sintiendo, ¿de qué manera me sirve para acercarme a Dios? ¿Cómo le puedo sacar partida a una tristeza? ¿Cómo puedo ver mi angustia no como algo malo, sino como algo bueno? Y ese pensamiento jasídico se extendió por el mundo, en Europa, en Occidente, y pues actualmente es parte del judaísmo en general. Incluso los judíos que no se consideran a sí mismos jasídicos, sin darse en cuenta del todo, han adoptado este pensamiento bastante optimista. Y bueno, por una parte, también habría que hablar de religiones como el budismo, pero se me complica por el punto de no tener contacto con gente de estas otras religiones. Pero sí sería bueno para un próximo video y hacer un análisis. Ahora, también hay que tener en cuenta que filósofos como Nietzsche, que son bastante influyentes en la sociedad, veían al cristianismo como una precursora, como una continuidad del judaísmo, lo cual es incorrecto y por ejemplo en este caso Nietzsche cometió un error en su ignorancia de hablar bastante del judaísmo como algo muy similar al cristianismo, mientras el cristianismo es una religión de gnosis greco-romana.
El judaísmo es más una religión de un pensamiento universal sobre la identidad de Dios. Y bueno, vemos en el cristianismo, por una parte, un temor a, a ser observados, a ser perseguidos. Y vemos en el judaísmo más un uso a lo mesiánico, a traer la paz, a traer al Mesías. O sea, se ve una negación a sentirse perseguido o a ver la inteligencia artificial con malos ojos. De hecho, los que estudian Cábala, de la mística judía, muchas de las veces pueden presentar problemas con el dibujo. Y la inteligencia artificial, al poder generar imágenes, puede ser utilizada para generar iconografías o diagramas sobre conceptos muy abstractos de la Cábala. Y ya vemos un beneficio en los estudiantes de Cábala, también vemos un beneficio en los rabinos, puesto que los rabinos muchas de las veces tienen que preparar, por ejemplo, un discurso sobre un tema peculiar de la teología judía, bien sea sobre el Beit HaMikdash o sobre el tema del alma, y la inteligencia artificial le puede ayudar a programar la clase, a decir qué conceptos suele repetir o qué falta añadir o qué está sobrepuesto de una manera innecesaria. De hecho, ya he encontrado amigos míos que son rabinos que utilizan la inteligencia artificial para esto, como también he visto que en la cábala, en el estudio de la cábala se está utilizando bastante para representar imágenes en forma de iconografía o mapa de conceptos muy profundos. Se ve bastante con buenos ojos. Se ve la inteligencia artificial como una manera de dar a entender la Torah con distintas metáforas o en este caso por medio de la tecnología, por medio de lo audiovisual. En el cristianismo tal vez también se le está dando este uso de difundir, en este caso con proselitismo, el cristianismo. Pero en sí hay un temor que se ve a sentirse perseguido, a decir que tal vez esto es la marca de la bestia y es una forma de control. En cambio, en el judaísmo se ve muy difícil esta opción, se ve muy difícil llegar a ver la inteligencia artificial como algo malo. Que no, que no haya presencia judía, que diga lo contrario, no puedo afirmar eso. Ciertamente habrán judíos que tal vez no lo vean con los mejores ojos, como aquellos que inventan los celulares kasher, pero hay que tener en cuenta que los medios de la desinformación nos muestran un judaísmo muy reacio, lo cual es mentira. La realidad es que en Israel el uso de la tecnología es bastante frecuente y los judíos suelen tener celulares con acceso a WhatsApp, a YouTube. No es como el celular kasher, el celular que solo sirve para llamadas. Va mucho más que esto. Y es una realidad que necesita ser escuchada. Ver el judaísmo como lo que realmente es. Pero esto solo se encuentra por medio de interactuar con los rabinos y unos largos años de estudio. Por eso es que comparto mis pensamientos hacia la inteligencia artificial en el judío. El judío, como lo digo, lo está utilizando para la cábala, lo está utilizando para verlo de buena manera, así como el Rebbe enseñó a ver redención. Así los judíos ven actualmente la inteligencia artificial como parte de esa redención, como parte de un acercamiento al Mashiach. Y como dice la frase hasídica, Gamsule Tova, todo es para bien.